Buenas tardes, espero que hayan empezado bien el fin de semana. Seguimos compartiendo la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Los discípulos vuelven de la misión a la que Jesús los había enviado. Escuchábamos ese envío el día jueves. Necesitan compartir con Jesús, necesitan estar con Él, no solo para contarle cosas, probablemente para que Jesús los ayude también a interpretar las cosas que sucedieron, a celebrar el que hayan podido anunciar el Evangelio, lo que habían hecho y enseñado. Acá también aparece otra vez esta doble manifestación del único amor de Dios, es hechos y palabras, es enseñar y es obrar. Se disponen entonces a, uno diría también como a rendir cuentas. Jesús los envió, a ellos vienen a contarle cómo les fue, lo que estuvieron haciendo y enseñando, probablemente también, y Jesús descubre esta necesidad de descansar, los invita a ir a un lugar desierto para descansar un poco. Han trabajado mucho y hay mucha actividad, dice el Evangelio que la gente va y viene, que no les queda tiempo ni para comer. Necesitan ese tiempo y se retiran precisamente buscándolo, pero la gente se adelanta a Jesús y entonces entre la gente que se aparece donde llega Jesús con los discípulos y la compasión del corazón de Jesús queda frustrado el tiempo de descanso y de compartir. Es una manera de decir, Jesús decide, prioriza la necesidad de las personas por encima de su descanso y el de sus discípulos. Acá también aprenderán otra lección. La necesidad hace que uno tenga que estar dispuesto a cambiar planes muchas veces, sus propios proyectos, su propia comodidad, incluso yo diría hasta su propio derecho. Los discípulos tenían derecho, como Jesús, a descansar. La expresión de Marcos no puede ser más significativa para el pueblo de Israel. El pastor, que es signo o imagen de la autoridad, sea social, política o religiosa, el pastor es el que tiene que dar protección, en caso de las autoridades políticas, respecto de los pueblos vecinos que podían invadir, protección, alimento, ocuparse de que toda la gente pudiera tener lo necesario para vivir. Y el pastor también es el que genera la comunión, la unidad. También el pastor está atento a que ninguna oveja se pierda o se dispare, se aparte del resto. Por su bien, el pastor intenta que permanezca con el rebaño. Es una imagen interesante para pensar en las autoridades siempre, ¿no? La protección respecto de los peligros, la necesidad de garantizar la alimentación y la necesidad de generar la unidad. Esto que muchas veces el pueblo de Israel no encontraba en sus autoridades, por eso Dios se presenta muchas veces y Jesús mismo en alguna oportunidad como el buen pastor. En todo caso, le toca a Jesús renunciar a su tiempo de descanso y también a los discípulos. Como decía, ellos aprenderán de esto. De hecho, en un rato más, en esta misma situación, con esta multitud, Jesús va a multiplicar los panes y son los discípulos los que son enviados a repartir ese pan. Signo de la palabra, que es alimento para la vida de quienes escuchan a Jesús, signo también de la Eucaristía. Lo sabemos a raíz del modo como los evangelios relatan esta situación. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Los discípulos aprenden así también a partirse y repartirse ellos mismos, a obviar o a animarse a renunciar a sus comodidades o a sus derechos
para dar prioridad a la necesidad de las personas que se les confían. Los pastores, como quienes son los primeros obispos y los pastores hoy sus sucesores, los pastores, los sacerdotes, los pastores religiosos, religiosas, los pastores padres de familia, los pastores que tienen una profesión especialmente vinculada al servicio a otros, ojalá todas lo fueran. De todas maneras es descubrir que lo primero en la vida de Jesús, de los discípulos de todos los tiempos, es el servicio a quien necesita, renunciando a veces a uno mismo. Esto aprenden los discípulos, aprendemos también nosotros, sin olvidar que nos va a contar el Evangelio un poquito más adelante, que después de toda esa situación de la multiplicación de los panes que se reparten, Jesús envía a sus discípulos a cruzar a la otra orilla y se retira a rezar. Se va a la montaña para encontrarse con Dios su Padre. Finalmente, al menos Jesús cuida ese tiempo que necesita, ese espacio de encuentro con Dios. También los discípulos aprendemos eso, la necesidad de poner en manos de Dios nuestra misión, cualquiera sea que se nos haya confiado, la necesidad de cotejar delante de Dios nuestro corazón para ver cómo estamos haciendo ese servicio, ese ministerio, la necesidad de pedirle fuerzas para seguir con fidelidad en ese lugar que se nos ha confiado. Le pedimos a Dios que nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.